¿Será que el coronavirus es un castigo de Dios? ¿De que Dios nos está castigando? ¿Dios castiga? ¿O será que es obra del demonio? ¿O simplemente será causa de la naturaleza? Estas tres cosas las he escuchado yo en estos días. De que unos piensan que posiblemente esto es un castigo de Dios por nuestra rebeldía, por nuestro pecado. Y otros dicen, no, esto es obra del demonio. Porque incluso ya están hasta cerrando las iglesias. Otros dicen que solo es causa de la naturaleza, que las cosas pasan. Simplemente pasan y ya, de la nada. Lo cierto es de que en todo el mundo se está viviendo una crisis muy grande, las cosas están de cabeza, nos sentíamos tan seguros en nuestros planes, en nuestra vida, y ahora todo se pone en juego. Pareciera que nuestra vida estaba construida en arena, como lo dicen las Sagradas Escrituras, que nuestra vida no estaba construida sobre roca y ahora se nos está viniendo abajo. Así parece. Todos están preocupados, hay personas afectadas físicamente, económicamente también, y por todo el mundo se trata de encontrar una solución a lo que está pasando sobre el coronavirus. Ahora no solo está en juego nuestra economía, sino que está en juego nuestra propia vida. Yo reflexiono sobre lo que está pasando y mi reflexión es espiritualmente. Por eso yo les hablo a ustedes católicos. A mí me gusta hablarle a los católicos porque yo soy católico, por eso les digo que les hablo de católico a católico. Y mi reflexión es sobre qué Dios me quiere decir a mí, sobre lo que está pasando en este momento en el mundo. Y hay quienes dicen, es un castigo de Dios, pero ¿cómo si te portas bien? Te acercas a los sacramentos, vas a misa los domingos, te confiesas, le pides perdón a Dios. ¿Cómo va a ser un castigo de Dios? Otras personas yo he escuchado que dicen, no, no se asusten, es obra del demonio. Hay personas que dicen que es causa de la naturaleza. Mi reflexión más que teorías humanas es espiritual sobre si Dios castiga. ¿Es un castigo de Dios esto? Porque ¿de qué forma nosotros podemos tomarlo como cristianos, como creyentes en Jesucristo? Yo creo que Dios permite las cosas, que las cosas no pasan de la casualidad, que nada se escapa de la mano de Dios, que todo pasa por voluntad de Dios, aunque no nos guste. Y por esto entro un poquito en la reflexión sobre si Dios castiga. Yo cuando empecé a conocer un poquito más de Dios, era un tema que yo evadía, digamos que le daba la vuelta. Y yo me metía solamente en la teoría, en la idea de que Dios nos ama, que Dios es amor. Y claro que sí, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite. Claro que Dios es amor, que Dios nos ama. Pero también Dios nos corrige. Y yo me rehusaba a creer en un Dios que castiga, que corrige con mano dura. Y yo me quedaba solamente con la idea de que Dios nos ama.
de que Dios permite, pero Dios no castiga. Y con el tiempo me iba encontrando muchas situaciones, citas de las Sagradas Escrituras que traigo en mi mano, y que me iba convenciendo más de que tenemos un Dios que castiga, aunque nos cueste creerlo, como a mí me costaba creerlo. Cuando yo iba a las casas como misionero, recorría cuadras para llegar a algún lugar, a algún hogar, para compartirles de la palabra de Dios, porque tenían hambre de conocer más de Dios, más de las Sagradas Escrituras, más de nuestra Iglesia Católica. Y había citas donde yo llegaba y decía, ¿cómo les explico esta cita? Porque eran citas muy duras donde hablaban de la reprensión de Dios hacia el pueblo de Israel, donde hablaba directamente y claramente de un castigo, y yo me rehusaba a creer de que Dios castigaba, porque yo siempre escuchaba incluso hasta de los sacerdotes que decían que Dios nos ama, que Dios no castiga, que Dios perdona todo. Es cierto, Dios nos ama, Dios perdona todo. Pero ¿qué tal si uno no se arrepiente de sus pecados? ¿Dios te perdona? No te perdona. Porque Dios no puede violentar nuestra voluntad. Dios no puede violentar ni entrar, zarandearnos a fuerzas a que nos arrepentamos. Cuando Dios nos dio libertad. Si nosotros no nos arrepentimos, Dios no nos puede perdonar. No porque no quiera, sino porque nosotros no pedimos el perdón. Y a causa de el pecado, hay una consecuencia. Yo me rehusaba a pensar en un Dios que castiga, pero me iba encontrando con esas citas y me preguntaba, ¿cómo le puedo decir a estas personas de que Dios es amor y de que Dios no castiga cuando estas citas me lo estaban repitiendo y repitiendo? Y yo no quería decírselas porque, como muchas personas, si les dices que tenemos un Dios que castiga, ¿qué va a pasar? Que posiblemente si son débiles en su fe, se van a asustar. Porque incluso muchas personas en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, vivían asustados y temerosos de Dios. Pero ¿por qué vivimos asustados y temerosos de Dios si es que Dios castiga? Por desobedientes. Porque no hacemos la voluntad de Dios. Cuando se hace la voluntad de Dios, no temes a un Dios que castiga, sino que disfrutas y gozas de un Dios que ama, no que castiga. Cuando una persona hace el mal, se anda escondiendo de todos. Cuando una persona esconde algo, anda temeroso ni duerme, porque está haciendo el mal. Por eso muchos tenían temor de Dios, porque no eran obedientes a la voluntad de Dios. Y yo cuando me encontraba con estas familias les decía, pues Dios nos ama, pero para no decir que Dios nos castiga, yo decía, Dios nos corrige, Dios permite que las cosas nos pasen. Y sí es cierto, así es. Pero también Dios castiga directamente. Y para que miren que no son mis propias teorías, mi propia opinión, traigo la Biblia en la mano y les voy a compartir solamente alguna cita. Miremos esta cita de segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo le seré un padre, y él será mi hijo. Y cuando cometa una falta, yo le castigaré y lo azotaré como todo padre hace con su hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo cómo podía darle la vuelta a estas citas. Hay muchísimas en la Biblia sobre que Dios castiga. Y dice, yo seré su padre y lo amaré
como a un hijo. Pero también cuando cometa una falta, dice también en el libro de Deuteronomios, los 10 mandamientos, dice, el que no los cumpla yo lo castigaré. Dice, cuando cometa una falta de las que yo ya le he dado, los 10 mandamientos, dice, yo lo castigaré, castigo de un padre, y lo azotaré como todo padre castiga a sus hijos. Algunas de las veces son correcciones de Dios, como unas zarandeadas, un estirón de orejas para que entendamos. Pero a veces son castigos que vienen de Dios. Miremos otra cita. Isaías. El profeta Isaías, capítulo 13, versículo 11. El Señor dice, voy a castigar al mundo por su maldad. Y los malvados por sus crímenes. Voy a terminar con la altanería de los orgullosos. Voy a humillar a los soberbios y insolentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice Dios? Voy a castigar al mundo. ¿Por qué? Por su maldad, por su pecado, por su rebeldía. Voy a castigarlos. Me viene a la mente del libro de Génesis, cuando Adán y Eva, por desobediencia, viene una consecuencia. Cuando Dios los corre del paraíso. ¿Por qué? Por desobedientes. Por su maldad. El pecado tiene una consecuencia. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Y dice, voy a castigar al mundo por su maldad, a los malvados por sus crímenes. Voy a terminar con la altanería de los orgullosos. Pero, ¿cómo podría ser esto un castigo de Dios si nosotros nos portamos tan bien y decimos no tener pecado alguno? Como que no tendría sentido, ¿verdad? Porque todos, en este tiempo el mundo es bueno. Todos aman a Dios. Todos leen las Sagradas Escrituras. Todos van a la iglesia. Y ninguno de nosotros le pide perdón a Dios. No tendría sentido que fuera un castigo, ¿verdad? Como ven, hay muchas citas, muchas, que dice que Dios castiga. Eso no está en discusión, aunque yo sé que hay muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque incluso hay hasta sacerdotes que se niegan a decir que Dios castiga, que Dios es providente, que Dios ama y que Dios perdona. Que Dios es providente es cierto, Dios siempre provee y Dios ama. Y es cierto que Dios perdona, pero Dios también castiga. Y eso pasa también porque queremos tener un Dios, igual como tenemos un Padre, como nos lo presenta en esta cita, en la cita de Samuel, que dice que nos corregirá como un Padre. Queremos tener un Padre que nos ama, un Padre que vela por nosotros, que se desgasta por nosotros, un Padre que nos provee lo necesario. Queremos un Padre que sabemos que podemos confiar con Él, pero no queremos un Padre que nos corrige. No queremos un Padre que nos educa. No queremos un Padre que nos castiga. En ese momento es cuando decimos, a un lado, te odio, como dicen muchos chamacos, adolescentes, hasta niños. Cuando el Padre los educa, cuando el Padre los castiga, entonces dicen, te odio. En ese momento, queremos un Padre que nos ama, que nos perdona, que vela por nosotros,
que nos provee las cosas, pero no queremos un Padre que nos corrija con mano dura. Esto es lo que pasa cuando nosotros no aceptamos a un Dios que también nos castiga. Yo no tengo, en lo personal, ningún problema por reconocer de que tengo un Dios que también me puede castigar por mis faltas. No hay ningún problema en mí. Pero, entonces, ¿el coronavirus es un castigo de Dios? ¿Podría serlo? No me atrevo a decir que es un castigo de Dios. Ni me atrevo a decir de que Dios mandó este virus al mundo. Puede ser mi opinión de que Dios lo permitió, porque Dios, todo lo que pasa en este mundo, para el cristiano, para mí, nada es por la casualidad. Todo es porque Dios lo permite. Todo es porque Dios lo permite. ¿Han escuchado que dice que ni la hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios? Eso no es bíblico, pero es muy cierto. Nada, ni una hoja se mueve, nada pasa sin la voluntad de Dios, porque Dios lo permite. Y Dios pudo haber permitido este virus para que nosotros reflexionemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Para que no solamente nos quedemos con que, no, yo soy bueno, pero ¿por qué me pasa a mí esto si yo no merecía esto? Yo que no mato, no robo, yo que no digo nada contra Dios. Esto pasa para que nos reflexionemos. Para mí es como una zarandeada, es un estirón de orejas para reflexionar, para bajarnos de nuestro pedestal, para ser más humildes, para aceptar de que sin Dios no somos nada, pero con Dios lo somos todo, que tenemos que ser humildes. Para mí de esta forma interpreto estos momentos, de que posiblemente no sea un castigo de Dios, aunque Dios castiga, pero aún así Dios lo permitió. Dios permite que pasen las cosas por el bien de los que ama Él, dicen las Sagradas Escrituras. Por el bien de los que ama a Dios, pasan las cosas. ¿Qué cosas buenas podemos sacar de esto? Porque no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. De todo se sacan cosas buenas. Incluso de las cosas aparentemente malas. Y son tiempos para reflexionar y pedirle perdón a Dios. Yo en lo personal le pido perdón a Dios. Le pido perdón a Dios por lo que hago mal, por mis faltas, por mis pecados. Y le pido perdón a Dios también por lo que he dejado de hacer bueno. Porque tanto mal hace la persona que hace el mal como la persona que no hace nada para hacer el bien. Los dos tenemos igual de culpa. El que dice ser pecador y el que dice no ser pecador cuando no hace nada por hacer el bien. Reflexionemos en estos tiempos de qué forma nos podemos acercar a Dios. Estamos en tiempos de la Cuaresma, tiempo de oración. Y si vamos a tener una penitencia, pues aquí ya tenemos una, la obediencia. Porque ahora tenemos que obedecer más a la iglesia, obedecer sobre lo que la iglesia nos recomienda, nos pide, como prevención de no quedar contagiados, obediencia a la iglesia, al obispo, a nuestros pastores que velan por nosotros. Yo me imagino a los obispos pensando, de veras tenemos que cerrar la iglesia, tenemos que privar a los fieles de tomar el cuerpo de Cristo, de escuchar la palabra. Yo pienso que son decisiones duras para un obispo, para un sacerdote, decirle al pueblo, vamos a cerrar las iglesias. Porque en el lugar donde yo me encuentro, ya nos dieron también el anuncio, que la iglesia se va a cerrar por un tiempo. Posiblemente por 15 días, posiblemente 22, depende cómo vaya avanzando esta
epidemia, esta virus, y qué forma podemos ir avanzando nuevamente para volver otra vez a nuestra espiritualidad, a la misa de los domingos, tomar el cuerpo de Cristo. Y me imagino que son decisiones difíciles. Por eso es bueno obediencia a los obispos, a nuestra iglesia, y también obediencia al gobierno, que también tienen ellos mucha peso encima de ellos para tomar buenas decisiones. Es tiempo de cuaresma, es tiempo de obediencia, es tiempo de reflexión, más en estos tiempos, es tiempo de oración, pedir por la iglesia, por nuestros dirigentes, por el gobierno, para que esas buenas decisiones que tomen sean a la luz de Dios, de las Sagradas Escrituras, que es lo que Dios quiere para nosotros. Porque dependiendo de las decisiones que ellos tomen, también nos van a afectar a nosotros. Hay que pedir por todos ellos, para que tomen buenas decisiones, porque las buenas decisiones siempre se hacen de rodillas, pidiéndole a Dios. Como miramos en las Sagradas Escrituras, la mamá de Samuel, como Esther cuando iba a pedirle a su rey, tantas ocasiones cuando la gente se pone de rodillas para pedirle a Dios, para decirle: Dios, ¿qué es lo que debo de hacer en estos momentos? Ilumina mi mente y mi corazón para no errar, para no hacer algo mal que afecte a tu pueblo. Salomón, cuando Dios le dijo: te concederé todo lo que tú quieras, Salomón le pidió sabiduría. Dijo: dame sabiduría para dirigir a tu pueblo, para hacer tu voluntad. Nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y si esto es voluntad de Dios, si Dios lo permite, les aseguro que es por nuestro propio bien. Algunos nos servirá como una zarandeada, un estironcito de orejas, para que reflexionemos, para que entendamos qué estamos haciendo con nuestra vida. A otros nos ayudará para agarrarnos más de la oración, para entrar más en esa espiritualidad, para que Dios aumente nuestra santidad. Pero todo es voluntad de Dios y es por el bien de todos nosotros, aunque nos cueste entenderlo. ¿Dios castiga? Sí, castiga. Y si esto es un castigo de Dios, es por nuestro propio bien y es por nuestra rebeldía y por nuestra desobediencia. Si Dios lo permite, también es por nuestro propio bien. Nada pasa sin la voluntad de Dios. Miren esta cita. Dice que ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios. Les decía que esto no es bíblico, pero hay una cita referente a eso. Está hablando la perícopa sobre que no tengas miedo al que mata el cuerpo, porque una persona te puede matar, te puede privar de la vida, te puede matar, pero no quitarte la vida. No puede quitarte la vida, porque después de esta vida hay una otra vida, la vida eterna. Y dice: no tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo. Y referente a eso dice no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y cuerpo en el infierno. ¿Quién puede hacer que perezca nuestra alma en el infierno? Nuestras acciones. Pero que nos juzga, como dicen las Sagradas Escrituras, es Dios. Dios es el juez. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios es el juez y Dios es quien juzga. Y Dios es el que puede
a raíz de nuestras acciones y falta de nuestro arrepentimiento, hacer que lleguemos al infierno. Dice, no teman al que puede matar el cuerpo. No se venden dos pajaritos, miren esto, no se venden dos pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No teman, nos dice. No tengamos miedo de lo que se nos venga encima. Hay que poner nuestra confianza en Dios. No digo que no nos preparemos, hay que prepararnos. Pero que no dejemos de poner nuestra confianza en Dios. Y dice, no se venden dos pajaritos por una pequeña moneda de este tamaño, una pequeña moneda. Dice, pues, aunque sean cosas tan pequeñas, los pajaritos y la moneda no caen a tierra sin que Dios lo permita. Dios es providente, pero nada se le escapa de su mano. Nada pasa de apercibido a Dios. Si Dios lo permite, es por nuestro propio bien. Hay que aprovechar estos tiempos, porque los tiempos difíciles dan frutos a hombres fuertes. Los tiempos difíciles dan fruto a hombres fuertes en el futuro. Que Dios los bendiga.